Hola Laura, ¿qué tal? Hola Lauren, bien, ¿y tú qué tal? Bien. Escuché que tú fuiste de viaje la semana pasada. Sí, estuve en Squamish en un viaje de escalada. Uh. ¿Y cómo se sienten tus padres acerca de todas tus aventuras? Pues les gusta ver fotos y videos, pero no siempre se las mando todas porque de pronto se asustan. ¿Alguna vez te acompañan? Sí, bueno, ellos fueron los que me introdujeron al esquí, pero digamos con la escalada y con el hiking no tanto. Pero una vez la mejor amiga de mi mamá y su esposo vinieron de Colombia a visitarnos y decidí llevarlos a hacer un hiking en un sitio que se llama Snow Lake y porque a mí me parecía que era la ruta más fácil con la mejor vista. Eh, yo me imaginé que iba a ser fácil, no lo fue, o sea, casi los mato, eh, pero cuando llegaron arriba fue como, wow, o sea, esto es increíble. Jaime estaba comiendo arándanos por el camino, fueron sonrisas puras y todos se lo disfrutaron muchísimo y les pareció que valió la pena completamente. Hmm. El aire libre puede ser una herramienta de conexión muy especial, ¿no? Sí, y yo creo que a mucha gente el episodio de hoy les va a tocar de corazón. Es sobre una experiencia con la cual muchos de nosotros que vivimos entre dos mundos podemos relacionar. Cuéntame más. Hoy presentamos Querencia, una historia sobre la alegría compartida, soñar en grande y redefinir lo que significa pertenecer a los espacios naturales. Este episodio está disponible en español y en inglés. Obviamente este es el de español. Pero para escuchar en inglés, regresa al feed y elige el que se llama Homecoming. Bueno, soy Lauren Delaney Miller. Y yo soy Laura Izaza. Estás escuchando The Dirtbag Diaries. Mi nombre es Vanessa Chavarriaga Posada. Soy una emigrante colombiana viviendo en Jackson, Wyoming, que es un pueblito lleno de montañistas de esquí. Y para ser un montañista de esquí profesional, realmente tienes que seguir una fórmula de cosas que tienes que hacer, lugares que tienes que visitar y montañas que tienes que escalar. En octubre del 2022, Vanessa tachó un reto grande de esa lista. El Pico de Orizaba está en esa lista para muchos montañistas de esquí porque es una montaña muy buena para empezar el montañismo de esquí en alturas más altas sin ser súper técnica. Es la montaña más alta en México. Yo llegué hasta allá porque una de mis amigas que me está enseñando mucho en el mundo de esquí, Sofía Shorts, ella fue la que me invitó. Y realmente no era algo que yo sabía que yo era capaz de hacer hasta que literalmente estaba bajando en esquís. Y yo creo que eso es una de las cosas más hermosas sobre lo que otras personas nos pueden enseñar, porque hay veces ellos ven tus fortalezas y capacidades cuando tú no eres capaz de verlas todavía. Vanessa había visto que otros esquiadores subían el pico de Orizaba en nada más que un fin de semana. A ella le parecía un poco extractivo. El pico más alto de México es sagrado para muchas de las comunidades que lo rodean. Entonces, cuando llegó el tiempo de planear su propia expedición, Vanessa y Sofía querían que el objetivo fuera hecho de una manera compartida y considerada. Entonces ya estábamos planeando todo el paseo y estábamos pensando, pero ¿cómo lo podemos hacer de una manera diferente? Ahí es donde yo pregunté, ¿puedo invitar a mis papás? No hay muchas personas de 25 años que sueñan con llevar a sus papás a un viaje de esquí, pero para Vanessa esta era una oportunidad valiosa para conectar con su familia de una manera diferente.
también era una manera de reunir dentro de ella las partes que tantas veces se habían sentido irreconciliables. Yo emigré de Colombia cuando tenía 6 años y básicamente nos fuimos de un verano eterno, súper húmedo, hermoso, a un invierno súper frío y súper gris en Michigan, y pues yo no tenía ni idea qué hacer con eso. Creciendo en Michigan, Vanessa veía que muchos de sus amigos y sus vecinos salían los fines de semana para aprovechar de la nieve, mientras que su familia se quedaba en casa. Mi conexión con la naturaleza mientras que yo estaba creciendo básicamente no existía. Yo estaba creciendo en una casa de inmigrantes y la importancia era en yo producir cosas, crear cosas y nada más sobrevivir en este mundo distinto. Entonces tenía mucha presión para estudiar mucho, entonces yo nunca salí, yo nunca jugué afuera. Mis papás realmente no vieron valor en involucrarme en un equipo deportivo y yo era una niña súper calladita, chiquita, con gafas, que básicamente leía muchos libros y me quedaba dentro todo el año. Entonces, pues a través de leer todos estos libros yo creaba unos lugares muy mágicos en mi cabeza, mientras que mis compañeros jugaban en la nieve afuera y salían a esquiar. La otra razón por la cual yo no salía mucho a la naturaleza de niña es porque yo crecí indocumentada y no tenía seguro médico. Y eso creó una barrera muy grande para mí porque mis papás me decían que yo no me podía lastimar porque yo no tenía acceso al sistema médico. Entonces sí, yo creo que por todas esas razones yo rápidamente fui entendiendo que yo no pertenezco en la naturaleza, en los deportes de outdoors, y que todo eso no era para mí. Y yo ni siquiera sabía que eso me faltaba en la vida. Yo nada más seguía leyendo mis libros, estudiando para seguir el sueño americano y para que me fuera bien en esta vida. Durante la escuela secundaria, dos cosas ocurrieron que cambiaron el trayecto de su vida fundamentalmente. La primera fue un campo de verano en la cordillera Teton. Fue la primera vez que yo escalé, acampé, hice backpack y todas estas cosas que me enamoraron completamente de estas montañas específicamente. Entonces yo me hice una promesa a mí misma que tenía que volver a ese lugar de una manera u otra. Y la segunda cosa que pasó fue el desarraigamiento de su sistema familiar. A mi papá lo deportaron cuando yo tenía 15 años y eso para mí fue lo más difícil de mi vida. Yo de 15 años no tenía ni idea qué estaba pasando y por qué mi papá estaba desapareciendo. La familia de Vanessa había salido de Colombia por preocupaciones sobre la inseguridad. Una década después, esas preocupaciones seguían. Entonces, en vez de volver a Colombia, su papá se fue para México. Vanessa es hija única y su mamá se quedó con ella hasta que se graduara del colegio. Cuando se graduó, su mamá también se fue a México. En ese momento, Vanessa empezó a sentirse jalada en dos direcciones opuestas. Por un lado, la llamaban las montañas de Wyoming. Por el otro, la idea de estar reunida con su familia. Eso creó aún más presión para yo salir adelante. Vanessa creía que la educación era lo más importante para salir adelante y ser exitosa en los Estados Unidos. Entonces se dedicó a perfeccionar sus aplicaciones de universidad. La otra parte de ser indocumentada significaba que yo no podía recibir préstamos federales ni me podían dar los precios de ser local. Vanessa esperaba poder sacar una beca para estudiantes de bajos recursos. Logró llegar a la última ronda de selección, pero al final no le salió. Fue muy difícil porque es el ejemplo perfecto de los sacrificios que ellos dieron para yo tener esta vida. Y yo podía ver eso muy, muy claramente. Y ellos me decían, tú tienes que seguir, tú tienes que estudiar acá la universidad.
y yo rechacé eso con toda mi fuerza porque yo no quería estar sola. Y yo les dije, no, yo voy a ir a México a vivir con ustedes porque prefiero recibir una educación de pronto inferior y tener menos oportunidades que estar completamente sola en este país. Durante 2 años, Vanessa estudió en una universidad en Monterrey, México. En ese tiempo, aplicó para ajustar su estatus de inmigración en los Estados Unidos y empezó a soñar con volver a encontrarse con las montañas del oeste estadounidense. En el 2019, transfirió sus estudios a la Universidad de Wyoming en la ciudad de Laramie. No era lo mismo que volver a Jackson, pero ya estaba más cerca. En Laramie podía hacer trail running, hacer senderismo y acampar. Me encanta escalar las montañas, hacer trail running, todo lo que sea, pero solo podía salir por mitad del año porque hay mucho invierno. Entonces me empecé a frustrar mucho y dije, no, pues tiene que haber alguna manera de salir. Vanessa intentó seguir corriendo durante los inviernos nevados de Wyoming y cuando la nieve ya no dejó, aprendió a hacer esquí nórdico. Le encantaba salir a disfrutar del invierno, pero quería encontrar una manera de hacerlo fuera de los caminos predeterminados del esquí nórdico, en algún lugar que fuera naturaleza pura. Yo le tenía cero interés al esquí por básicamente toda mi vida porque yo no veía que gente como yo esquiaba. Mi familia no esquiaba, era súper costoso y más que todo la cultura en los resorts de esquí es muy tóxica, muy masculina y eso no me gustaba a mí. Entonces yo no me involucré para nada, pero la razón por la cual eso cambió para mí es que me di cuenta que puedo caminar en esquís y escalar montañas y eso lo puedo hacer en soledad, lo puedo hacer sin esa cultura tóxica, puedo admirar cosas como las bolitas de nieve que están cayendo y no tiene que ser esta cultura que yo conocí antes de que había esquiado. Con eso, cuando sus amigos de universidad ofrecieron enseñarle a esquiar, se lanzó de una. Yo renté unos esquís de backcountry de mi universidad y subí una montaña en el Parque Nacional de los Grand Tetons. Y ese día me cambió todo. Yo no sabía que era una posibilidad subir estas montañas en la mitad del invierno. Y yo creo que algo que me gustó mucho es que estaba haciendo una actividad que era tan lejana de cualquier cosa que jamás yo o mi familia había hecho. Entonces se volvió algo que yo quería perseguir. A Vanessa lo que más la motivaba era hacer backcountry skiing, esquí de travesía, pero descubrió que la manera más eficiente de aprender a esquiar era dentro de una estación de esquí. Sus amigos la llevaron a Snowy Range Ski Area y empezaron a darle consejos de cómo mejorar. Empezó en las pistas verdes y a través de la temporada terminó en las negras. Después de graduarse de la universidad en el 2020, se mudó a Jackson. Jackson tiene fama de ser una comunidad mayoritariamente blanca y adinerada. Esto le intimidaba un poco a Vanessa, entonces empezó a buscar en las redes sociales esquiadores de color. Organizó un encuentro en el verano. Así conoció a Sofía Schwartz y Juliana García, que se volvieron mentoras y las cómplices perfectas para sus ambiciones de subir montañas grandes. Pero por mucho que amaba sus aventuras, sentía que algo faltaba. Mientras ella se enamoraba más y más de las montañas y la manera de poder explorarlas esquiando, empezó a fijarse en una desconexión cuando le contaba a sus papás lo que estaba haciendo. Siempre me han apoyado mucho, pero nunca realmente lo han entendido. Y yo cuando estoy afuera me siento como una niña chiquita. Y es como la situación clásica que cuando tú eres niña chiquita y aprendiste a hacer algo como una vuelta canela y dices, mami, papi, ven, miren lo que aprendí. Eso es lo que yo siento cuando yo estoy afuera en la naturaleza.
El esquí le traía a Vanessa una sensación de libertad y de alegría, pero también la hacía sentir como una persona diferente a la que sus papás conocían tan bien. Yo estoy participando en deportes que la mayoría de mi familia ni saben que existen. Entonces yo estoy existiendo entre estos dos lugares, sosteniéndolos. Algo que yo me tengo que recordar mucho es que yo existiendo en el mundo de esquí, siendo una mujer de color, siendo inmigrante, es algo muy nuevo. Yo existo en las dualidades de ser colombiana y también ser americana, aunque no tenga la ciudadanía. Y yo creo que muchos de nosotros que crecieron así en las dualidades nos representamos como puentes, porque desde muy chiquitos tuvimos que traducir para nuestros papás o tuvimos que explicarles a nuestros amigos por qué estamos comiendo nuestras comidas tradicionales y en esta manera nuestra capacidad para sostener dos mundos se vuelve muy difícil, pero a la misma vez es un don que nosotros le damos al mundo. Mis papás no pueden visitar los Estados Unidos porque no tienen visas y la mayoría de mis expediciones existen en Estados Unidos. Es literalmente un espacio que ellos no pueden acceder. Entonces no había manera de que sus papás se encontraran con ella en Jackson para que les mostrara el esquí. Pero se le ocurrió, ¿qué tal si yo les puedo traer la aventura directamente? Yo ahí mismo llamé a mi mamá, le conté pues toda la idea y la idea todavía estaba muy poco planeada, pero yo estaba tan emocionada y ella también tiene una energía muy juvenil y mucha curiosidad y inmediatamente me dijo que sí. Y fue algo muy emocionante para ella también, para tener una oportunidad de conocer mi mundo y compartirlo conmigo. Cuando volvamos, Vanessa se va para México. Support for the Diaries comes from Kuat Racks. They've released the Ibex, an overlanding truck bed rack that handles substantial loads both on and off the grid, because we could all use some time off the grid, seriously. Constructed from lightweight yet durable aluminum, the black powder coat is made for all the nature you can throw at it. Available in different frame sizes to accommodate most truck models, the Ibex is engineered for adventure with versatile full and half-height configuration. It's an ecosystem of adventure possibilities. For more details, visit kuat.com. Kuat, because you will absolutely love this bed rack and go dope places. Hey everyone, it is that time of year. We need your shorts, your stories, because you power this show. We hear from so many of you that one day you're going to submit your short and send it to us at the Diaries. Guess what? That moment, it could be right now. So make it a New Year's goal or use it as an excuse to take a break from Uncle Joe at the holidays. You make this community, your voice is valued. You can find all the information you need at our website, dirtbagdiaries.com. Click on the Write Us tab where you can find instructions and the submission form. Pay attention to it. It helps the cause. Trust me. Link is in the show notes, so take a moment, click on it, consider it, and then get to work. You've got until January 19th to send us your short. Once again, it's dirtbagdiaries.com/write us. Thanks. El pico de Orizaba está a 5.636 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los volcanes más altos del mundo. Vanessa nos explicó que los glaciares sobre el volcán ya no llegan a la cumbre como antes. Entonces, para esquiar, los esquiadores tienen que confiar en la nieve que se acumula durante el verano, que es la temporada de lluvia. Vanessa y Sofía crearon el plan de subir al pico de Orizaba en mayo, o sea que les quedaban 6 meses para planear su viaje para finales de octubre. Nos reuníamos una vez a la semana y simplemente organizábamos, hablábamos de la logística, porque pues cuando estás hablando de preparaciones para qué llevar a una expedición, sabemos qué llevar. O sea, nosotros sabemos que tenemos que llevar nuestros esquís, los cascos, lo que sea, pero ¿qué tenemos que llevar para nuestras familias? Por ejemplo, mi mamá no tenía un sleeping bag. Entonces tenemos que hacer mucho más para crear acceso para otras personas.
Y obviamente es más trabajo para nosotros, pero obviamente vale la pena. En poco tiempo ensamblaron un equipo de 8 personas. Habrían 3 esquiadoras, Vanessa, Sofía y Juliana. Con la experiencia de Sofía como esquiadora profesional y la de Juliana como guía profesional de montañismo con certificación internacional, Vanessa sabía que estaba en buenas manos. De su familia estaban sus papás, María y Juan, unos amigos familiares, Diana y Maripaz, y un fotógrafo y amigo de Juliana, Esteban. Vanessa sería la coordinadora entre el grupo de Wyoming y el grupo de México. Entonces, llamaba frecuentemente a su mamá para repasar detalles. Entonces mi mamá también me estaba llamando cada semana y preguntándome qué puedo hacer yo, ustedes ya consiguieron el hotel, necesitamos los carros y muchas cosas. Ella estaba súper feliz de ayudarme y participar. Yo creo que mi papá estaba un poquito menos dispuesto porque él prefiere estar adentro, que pues para muchos inmigrantes es normal. Mi papá, por ejemplo, trabajó afuera por mucho tiempo, entonces para él estar en la naturaleza está más relacionado con trabajar que con descansar. Vanessa sabía que no podía traer a sus papás a un ambiente completamente desconocido y esperar que se sintieran perfectamente cómodos. Tenía que adaptar el viaje para que pudieran disfrutar de esta nueva experiencia. Bueno, pues llevar a tus papás al backcountry viene con sus propios riesgos. Primero de todo, hay un helicóptero que nos puede rescatar. ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Quién tiene el botiquín? ¿Tiene todo el mundo suficientes capas, suficiente comida? ¿Están tomando agua? Entonces yo en ese momento estoy asumiendo todo ese riesgo en mi cabeza y tenemos que estar dispuestos de asumir todo ese riesgo. Pero al mismo tiempo yo he sido tan privilegiada de tener acceso a la naturaleza y tener esta experiencia de sabiduría. Entonces, de una manera, cuando yo adquiero experiencias nuevas y aprendo cosas nuevas, las estoy aprendiendo para poder regresarlas a mi comunidad. No quería que su familia simplemente estuviera ahí. Quería que se sintieran completamente integrados en la experiencia. En vez de manejar directamente de la Ciudad de México hasta el campamento base a 4.200 metros, planearon tiempo para aclimatarse por el camino. Vanessa planeó para que comieran bien y que todos tuvieran todo el equipo necesario, desde sacos de dormir hasta las capas de ropa adecuadas. Además, su grupo quería moverse a paso lento para poder disfrutar del ambiente y estar juntos. Yo creo que con seguridad esto hubiera podido ser un fin de semana con Sofía. Hubiéramos subido la montaña de un día para otro y regresado al aeropuerto. Hubiera sido mucho más fácil para mí enfocarme en yo misma. Y supuestamente es más difícil cuando yo invito a mi gente y llevo a mi gente conmigo. Pero al fin del día, mis metas no están basadas en un individualismo y en mis propios logros como individua. Están centrados en un colectivo, en una comunidad de alegría y una comunidad que se puede cuidar. Entonces, para llegar a mis logros, tengo que empujarme y sentir cierta incomodidad. Y eso también es un privilegio, tener la oportunidad de entregarme a mi comunidad y aportar mi sabiduría, mis conocimientos en un espacio más grande que yo. Y sí, fue difícil, pero en la vida, ¿qué es fácil? Vanessa nos contó que los 6 meses de planeación fueron a la vez demasiado largos e insuficientes. Típicamente no planea con tanto detalle, pero como estaba a cargo de la experiencia de sus papás, quería hacerlo de una manera metódica. No solo eso, sino que también estaba preparándose para esquiar el objetivo más grande que había intentado. En el primer día se sentía nerviosa pero emocionada. El grupo se encontró ese día en el aeropuerto de la Ciudad de México. El primer día de la expedición fue básicamente como siempre son los primeros días, que
Yo estaba completamente exhausta antes de empezar. Estaba súper estresada porque yo estaba empezando esta expedición con de pronto 50 o 60% de mi capacidad y voy a tener que hacer mucho trabajo y asumir mucho peso para todo el mundo, emocionalmente, físicamente, con la logística, con todo. Llegamos al aeropuerto y nos encontramos con mis papás y de ahí mismo fuimos a rentar los carros y como siempre hubo un problema con los carros. Entonces desde el principio nos pegamos contra una pared y yo ya empecé a descomponerme. Mi ansiedad estaba súper alta y estaba pensando, este es el momento en el cual todo se va a destruir y ni siquiera hemos salido del aeropuerto. El papá de Vanessa discutió con la agencia de alquiler de carros por 2 horas. Por fin pudo resolver el problema. Pero luego, el siguiente reto, meter el equipo del grupo entero en un carro tamaño mediano. Y después algo muy especial empezó a pasar porque pude soltar ese control un poquito y empecé a ver cómo cada persona estaba contribuyendo en este espacio. Por ejemplo, mi mamá hizo amigas con alguien en el aeropuerto y encontró dónde ir a comer. La amiga Sofía fue increíble empacando el carro y todo cupo. Y yo tuve este momento de saber que no estoy sola. O sea, yo no tengo que hacer todo esto sola, no tengo que ser la única encargada o que tiene control, porque toda esta gente está junta haciendo todo junto. Vanessa se había sentido tan responsable de las experiencias de todos que se le había olvidado ver a sus papás también como contribuyentes del equipo. Nuestras ideas sobre quién es un buen compañero en las montañas son muy reducidas porque simplemente hemos estado escogiendo las personas que históricamente han sido incluidas. Entonces, cuando expandimos esas ideas, empezamos a pensar de las otras sabidurías y de las otras herramientas que la gente tiene. Por ejemplo, mi mamá ser capaz de volverse amigo de cualquier persona que encuentre es de las cosas más tesas que uno puede tener en un compañero de la montaña. Mi papá emocionarse con cosas completamente nuevas, Sofía ser capaz de practicar su español y conocer mis partes del mundo. Todo esto es algo muy especial. Y yo era la líder de esta expedición, pero al mismo tiempo yo no era la mejor esquiadora, ni siquiera era la mejor escaladora, pero tenía otras herramientas y habilidades que realmente eran valoradas por el resto del equipo. Y ese momento me recordó que yo puedo ser yo misma y hay suficiente espacio para eso en el deporte. Y hay gente que valora y aprecia eso. Y somos capaces de crear expediciones muy hermosas. El grupo tomó su tiempo manejando desde la Ciudad de México hasta Orizaba. Sin paradas, el viaje dura más o menos 4 horas, pero ellos tomaron 2 días en hacerlo, parando en los pueblitos, haciendo caminatas y disfrutando del paisaje. Hicimos una caminata para aclimatizar en Iztaccíhuatl, que es una montaña muy alta cerca a la Ciudad de México, simplemente para caminar y pasamos súper rico y después, sí, nada más viendo cómo mis papás estaban, cómo les fue con la altura y la verdad les fue muy bien. La primera vez que se ve el reto en una expedición siempre es un momento especial, y al acercarse más y más al pico de Orizaba, Estaba nublado y no podíamos ver la montaña, entonces simplemente como que sentía su presencia como un gigante durmiendo entre las nubes y se volvió más y más nervioso no poder ver la montaña. llegaron a un hostal en el pueblo de Orizaba en la base de la montaña. Ahí empezaron a prepararse para la siguiente etapa del viaje. Fui capaz de mostrarles a mis papás qué son los esquís, qué son las pieles que yo uso para subir, porque ellos nunca entendían cuando yo les decía, ay, voy a subir la montaña en esquís.
Y fue algo, creo que muy impactante para ellos porque fueron capaces de ver que lo que yo estoy haciendo con mi vida, con el deporte, es algo real, que sí tiene valor. En el hostal, el grupo sacó todo su equipo, sacos de dormir, carpas, lo necesario para cocinar, esquís, botas, crampones. Vanessa quería asegurarse de que cada persona tuviera lo que iba a necesitar, pero mientras alistaba a su equipo, se dio cuenta que la mayoría de su vocabulario de esquí solo existía en inglés. Cuando estamos hablando de conexiones verdaderas, el lenguaje es algo muy, muy importante para mí. Yo no tengo las palabras adecuadas para el esquí en español y eso ha sido algo muy difícil para mí porque yo cuando visito a mi familia y les trato de explicar lo que yo hago, literalmente no tengo las palabras adecuadas. Entonces cuando mi familia llegó al hostal y estábamos organizando todo el equipo, fue muy, muy especial tener a Juliana allá porque ella es ecuatoriana, pero también es guía. Entonces ella en muchas maneras también es ese puente de mis dos mundos. Vanessa había esperado que este viaje la ayudara a unir su identidad latina con su identidad esquiadora. Y aquí, en un hostal en Orizaba, lo estaba haciendo. Pronto llegó el tiempo de irse a dormir, porque todavía le quedaban unos días largos por venir. La dormida fue pues muy interesante porque era un hostal, entonces las camas eran así acomodadas todas juntas y mis papás durmieron en un cuarto lleno de gente y pues no dormimos bien la verdad porque todos estamos súper nerviosos. Y yo no sé por qué todos los papás se despiertan tan temprano, pero mi papá todas las mañanas se levanta al amanecer o antes. Entonces él se levantó y decidió salir a caminar y de la nada vuelve con un montón de energía, súper emocionado y nos dice, se tienen que levantar porque tenemos que salir a ver esto afuera. Se apuraron para ponerse sus chaquetas y salir. Entonces subimos al techo del hostal y vimos la montaña por la primera vez en el amanecer. Y el sol estaba pintando la montaña rosada. Fue, creo que, el momento más mágico del paseo. Estando ahí, parados en el techo juntos, se sintieron listos para subir a la montaña. Para subir necesitas unos carros 4x4 para subir una carretera horrible y uno se demora horas porque está subiendo como a 5 millas por hora y después llegas a unas crestas y estás mirando varios valles y estás sentado en el hombro de una montaña gigante. Porque cuando uno mira de lejos dice, sí, es una montaña, es grande, pero cuando estás a 14.000 pies y hay nubes moviéndose y viento y hace frío, hace sol, todo se combina, se empieza a sentir muy real y fue muy, muy bacano que mis papás pudieron tener esa experiencia. Mi papá me pudo ayudar con la carpa y ver su sonrisa mientras estaba intentando armar la carpa, que era algo pues nuevo para él, fue una de las mejores partes del paseo. El equipo pasó el día juntos, explorando la zona que rodeaba el campamento base y tomando las vistas. Habían planeado que todos pasaran la noche ahí, pero el papá de Vanessa decidió que se iba a sentir más cómodo en el hostal. Cuando él regresó al hostal en la camioneta 4x4, el resto del grupo se metió a las carpas. La mamá de Vanessa estaba tan emocionada que hubiera querido poder subir a la cumbre con ella. Y sabes que pues realmente nadie duerme bien a esas alturas, pero para mi mamá esa fue la mejor noche y durmió delicioso. Creo que más que todo porque estaba tan divertida y era una experiencia tan nueva. Ver a mis papás hacer tantas cosas por la primera vez y empujarse en ellos mismos fuera de su zona de comodidad, pues me dio mucha fortaleza para escalar ese glaciar y ponerme los esquís. Viendo su valentía, su fortaleza, aunque ellos no estaban esquiando conmigo, me hizo sentir que sí estábamos todos juntos en este trayecto de crecimiento, que fue algo muy hermoso. Yo vengo de una cultura donde la comunidad es todo, entonces mi felicidad realmente no
existe si no la comparto. Cuando llegó la mañana, hicieron una caminata corta. Luego, María y el resto del grupo de no esquiadores regresaron al hostal. Vanessa, Sofía y Juliana trataron de dormirse temprano y a la medianoche ataron sus esquís a sus mochilas y empezaron a subir. Cuando mi familia se fue, pues ahí sí ya me puse nerviosa porque ya sí tenía que escalar esta montaña y estaba pensando, sí, yo sí vine a esquiar, aquí están mis esquís al lado mío, mi mochila está súper pesada, ¿qué voy a hacer? De la nada me empecé a sentir como la más débil, como la que no pertenece. Y me senté con mis amigas y les dije, oye, yo voy a estar súper lenta y creo que no voy a llegar. Mi voz ya está empezando a temblar y Juliana, me acuerdo que me miró directamente y me dijo, Vane, estamos aquí para ti, estamos aquí para nosotros y vamos a hacer esto juntos. Desde el campamento base, Vanessa, Sofía y Juliana subieron hasta el dedo del glaciar, más o menos a 4.800 metros. Ahí se cambiaron sus botas de senderismo por botas de esquí y crampones. Estaba súper hieludo y empinado para subir en esquís, entonces siguieron a pie, con los esquís en las mochilas. Siento que estaba centrada en una cueva de mi propio dolor. El hielo y la nieve estaban completamente congeladas. Estaba muy, muy hieloso y no era capaz de agarrar mis crampones bien en el hielo. Entonces me quedé ahí congelada en un lugar muy, muy empinado. Entonces Juliana fue capaz de agarrarme con una cuerda y me ayudó a subir. Y en ese momento estaba pensando, bueno, Juli, este es tu lugar de fortaleza, no es el mío, pero eso no significa que yo soy débil, significa que yo soy fuerte en otros lugares. Entonces sí, sintiendo Juliana y su cuerda jalarme un poquito, sí me motivó para seguir. Cuando llegaron al borde del cráter del volcán, sabían que la cumbre estaba cerca. El sol está empezando a salir y es algo hermoso, mágico, todo está brillando y yo solamente quiero parar ahí y colapsarme y llorar, pero ellos me siguen insistiendo que tengo que seguir y siento la cuerda que me está jalando, entonces digo, bueno, sí, paso, paso, paso. Llegamos a la cumbre justo a tiempo para el amanecer y como todo es plano alrededor de la montaña, puedes ver la sombra entera del volcán en el cual tú estás situada en la cima. Y sí, yo estaba emperrada llorando el tiempo entero. Yo tengo una frase que repito mucho que dice chillona pero chingona. Y sí, así fue. Parada en la cumbre del pico de Orizaba, Vanessa sabía que solo le faltaba hacer una cosa. Y me da mucha risa porque llamé a mi mamá por video para mostrarle el amanecer, estoy ahí llorando y no contestó porque estaba dormida. De todas maneras, Vanessa disfrutó del amanecer, pero no podían quedarse mucho tiempo. Cualquier montañista sabe que la cumbre solo es el punto medio del camino. Definitivamente estábamos en un lugar donde no nos podíamos caer para nada. Entonces estaba pensando, pues yo qué estoy tratando de probar en este momento. Yo no necesito esquiar de la cima para decir que yo esquié esta montaña. Entonces mejor bajamos 500 pies, le dimos la vuelta a un lugar que era más seguro y de ahí esquiamos. El sol empezó a iluminar la pendiente y a ablandar la nieve. Esquiaron nieve blanda en condiciones primaverales hasta llegar al campamento base. Ya cuando llegaron, con las piernas temblando del descenso de cientos de metros y a miles de metros sobre el nivel del mar, empacaron todo y bajaron al hostal. Cuando hablamos de deportes muy técnicos y avanzados como el montañismo de esquí, hay una manera de hacer las cosas. Tienes que llevar a ciertas personas, tienes que hacerlo de cierta manera, no hay espacio para hacer cualquier otra cosa porque es algo muy serio. Pero este paseo me mostró que
eso no es verdad y sí hay otras maneras. El grupo estaba exhausto, pero habían planeado para que el viaje coincidiera con el Día de los Muertos y estaban súper ilusionados de celebrar. Nos fuimos de una a Puebla, que es una ciudad histórica, y pasamos el día y la tarde ahí con mis papás y fue una manera muy buena de terminar el día porque estábamos honrando ese lugar y esa cultura. Cempasúchil es el nombre de una flor naranjada que es usada mucho para el Día de los Muertos, pero también es una planta ancestral que trae mucha medicina y mucha historia. La gente usa los pétalos de la flor para crear caminos desde los cementerios hasta las casas para que las familias que han muerto, los familiares que han muerto puedan regresar a las casas a visitar. Y es algo muy, muy hermoso. Y lo que me gustó mucho es estar en un lugar que está tan profundamente atado a la tierra y a sus tradiciones. Para terminar, manejaron hasta Veracruz para bañarse en el mar. Desde el punto más alto de México hasta el mar, no había mejor manera de terminar este viaje lleno de aventura. Ser inmigrante es existir en dualidades. Es como si tu hogar es todos lados y ningún lado a la misma vez. Y eso es lo que me trae a las montañas. Cuando estoy en una montaña yo puedo juntar todas las partes de mí, pero las experiencias más poderosas son las que sí son en mis tierras, como en México y en Colombia. Entonces, cuando pude regresar a México, pero traer mi amor y experiencia en las montañas y compartir esto en mis tierras, realmente se sintió como si todo está alineando en la manera correcta. Después de una despedida lagrimosa, Vanessa volvió a Jackson, donde el invierno estaba por llegar. Para las personas de color que están en la naturaleza, realmente estamos volviéndonos a conectar con esa niñez y con esa alegría y simplemente jugando en la nieve. Cuando yo expando mis metas para salir del individuo, pues realmente crea una reacción de felicidad y también siento que estoy sanando. Para Vanessa, perseguir cumbres y retos sola la deja con una sensación de incompletitud. Este viaje al pico de Orizaba le aseguró la creencia de que la alegría es mejor compartida. Esta expedición me acordó mucho de los primeros días que yo estaba aprendiendo de la montaña y realmente quería tener acceso a la naturaleza, entonces estaba tratando de seguir las reglas que otras personas habían creado. Y creo que finalmente fui capaz de crear una alternativa y creé espacio para mi cultura, para todas las partes de mí, incluyendo mi familia, en los deportes que yo adoro. Si yo soy capaz de crear el espacio y de crear las metas, eso puede cambiar todo, porque después soy capaz de encontrar compañeros en la montaña que también comparten los mismos valores y entienden que para mí la meta no es escalar todas las montañas, es traer a mi gente conmigo. Thank you, Vanessa, for sharing your story. Our stories come from friends of friends, and from you, our community. If you have a compelling idea for a guest or a story lead, please give us a shout. You can use the submission form on our website, dirtbagdiaries.com. Music today from Kai Engel, Tigers in the Sky, Paceface, Herman Sparks, JV and the Super Molten, and David Swenson. The tracks are courtesy of the Artists Track Club or Free Music Archive. Jacob Bain and Nis Cotto composed our theme song. You can find the links to the artists on our website. Check it out. This episode was produced by Lauren Delaney Miller with additional production help from Lori Izaza, Evan Phillips, and Becca Call. Illustration by Walker Call. Becca Call is our executive producer. I'm Fitz Call, and you've been listening to the Dirtbag Diaries. Thanks for tuning in.